características de los hijos de Dios y de los hijos del maligno, o sea, del diablo. Y decíamos que cuando hablamos de características nos referimos a comportamientos de las personas, al proceder de ellas, a las actitudes de las personas. Así que en el comportamiento que viene siendo su proceder, en sus actitudes, nosotros podemos sacar o deducir más o menos cómo es el carácter de la persona, quién es la persona. Entonces, en este caso nos estamos refiriendo a las diferentes maneras de comportarse o de reaccionar ante las circunstancias que se nos presentan en la vida. Entonces allí es donde las personas muestran su verdadero carácter. ¿Sí? Las circunstancias son las que sacan a la luz lo que hay en nosotros y allí no nos engañamos. Entonces esto lo estuvimos desarrollando y mencionamos como característica que fue el tema de los hijos de Dios. Decíamos que los hijos de Dios no se deleitan en el pecado, no se deleitan en la maldad. Fue lo primero. Lo segundo, los hijos de Dios aman a sus hermanos. Lo tercero, los hijos de Dios se sacrifican por sus hermanos. Cuarto, los hijos de Dios aman con hechos y no solamente de palabra y de lengua. Todo esto lo estuvimos viendo la semana pasada y muchas otras cosas, pero pues en un tema no podemos abarcar todo, pero esto es bueno porque tenemos las características principales de los hijos de Dios. Ahora bien, vamos a mirar entonces hoy las características de los hijos del diablo. ¿Sabían que el diablo tiene hijos? Ahora, cuando hablamos de los hijos del diablo, no nos referimos a personas pues que directamente él engendró físicamente, sobra aclarar. Pero sí nos referimos a los hijos del diablo en el sentido espiritual, en el sentido de las acciones, en el sentido de su comportamiento, en las características de ellos. Ya nosotros podemos notar que esa persona está engendrada por el mal. Entonces, cuando la Biblia se refiere que Julano es engendrado por el maligno, no se refiere a una naturaleza humana o de carne, se refiere a una naturaleza espiritual. Y cuando se habla de los hijos de Dios, tampoco se refiere literalmente a una acción de carne, sino a una acción espiritual. Porque nosotros todos conocemos nuestros padres, pero espiritualmente hay un padre y se llama Dios, pero también hay otro padre que se le llama el padre de mentira, que es el maligno. Y pues vamos a mirar las características de estas personas. Hay millones de ellas en el mundo y las personas no saben que son hijas del maligno porque no conocen el comportamiento del maligno, ¿sí o no? Por ejemplo, si usted ve una persona, digamos, bien morena, como decimos nosotros en la raza negra, usted deduce que sus padres son de qué color. Pero si venimos a Zaira, deducimos que los padres son de qué color. Decimos mejor blancos. Se deduce más o menos, pero también, aparte del color, existen los rasgos raciales, ¿no? Que la persona dice, bueno, este tiene como rasgo de africano aunque no sea negro. Y dicen, ¿pero por qué? Bueno, muchos se guían por la nariz. Porque la nariz es toda bonita, así, adragonada, como para respirar bien. Y cuando la gente pregunta, ¿usted de qué pueblo es? Que la gente dice, bueno, yo soy de la costa. ¿Y por qué se distingue el costeño? No es por el color, es por su acento. También la gente del Chocó tiene su acento, la gente de Boyacá. Entonces, por esta parte, también se puede deducir más o menos de dónde es la persona. Bueno, amados hermanos, los hijos de Dios se conocen, ¿sí o no? Tienen muchas cosas que los identifican. Es más, usted sin decir que es cristiano, muchas veces la gente le pregunta, oiga, ¿usted es cristiano? ¿Usted es cristiana? Y usted dice, ¿por qué? Y dice, no, algo, no sé, algo me dice que usted es como cristiano porque es como una persona, se ve como seria, como de confianza, como educada. La gente describe a los cristianos. Y hay personas que notan a alguien por primera vez y dicen, no, ese señor me inspira una inseguridad, esa señora no es de confianza. Mire, eso, mírele la cara, mírele cómo habla, mírele cómo se expresa, ¿sí?
toda sigilosa esa persona y la gente se siente insegura. Y es cierto, muchas personas así tienen cosas oscuras, cosas muy malas. Entonces, sí se puede discernir entre los hijos de Dios y los hijos del maligno. Amén. Así que vamos a empezar entonces, habiendo aclarado esto, con un texto muy conocido en la Biblia, Juan, el libro de Juan, capítulo 3. Entonces Juan 3:19 dice la Escritura: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí hay algo importante: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, los hijos del maligno ya tienen una acción, tienen una posición clara, y la Biblia está denotando aquí que hay una condenación ya decretada, y es la que viene al mundo. ¿Por qué? Los hijos del maligno saben sobre sus malas obras, ellos saben de sus malas acciones, no se arrepienten, más bien disfrutan su comportamiento de maldad y persisten en él y no quieren dejar de practicarlo. O sea, no vienen a la verdad, no vienen a la luz, no vienen a Dios. No es porque no sepan, antes lo contrario, ya conocen sus acciones y conocen las acciones de Dios, y ellos dicen, bueno, buscar a Dios es andar en la luz y yo no quiero andar en esa posición ahora porque yo soy así, lo que quiero hacer es esto, esta es mi vida, esto es lo que me gusta, este es mi comportamiento. Entonces la gente toma una posición ya de mente, de espíritu, de todo, del alma, y esta persona ya tiene una identidad. Entonces Dios no es su identidad. A esto les llama la Biblia los hijos del maligno. Pero como estamos hablando de las características de los hijos del maligno, entonces allí vamos a mirar entonces una. Ya tenemos la primera. ¿Cuál es? No vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, sino que persisten en vivir en las tinieblas para seguir haciendo cometiendo sus malas acciones allá. Literalmente el texto lo dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esos son los del maligno. Ahora bien, hermanos, ¿es posible que una persona que sea del maligno puede llegar a ser de Dios? ¿Puede dejar de ser del maligno? Sí, sí puede, pero si no toma la decisión, lo es y lo será siempre del maligno. Y sus acciones, sus comportamientos siempre serán de maldad. En la primera de Juan, el capítulo 3, estamos hablando de Juan 3:16, y vamos a hablar de la primera de Juan, también el capítulo 3, y vamos a mirar unos versículos aquí. Juan le llama a estas personas que practican la maldad, que practican el pecado, él les llama de una manera muy especial. Les dice que estas personas primeramente no son de Dios, sino que son del diablo. Los que ven la luz y la aborrecen y no vienen a Dios para que sus obras no sean reprendidas, sino es que aman más las tinieblas que la luz. Juan le llama a eso con nombre propio: práctica del pecado. Repito, como leímos en Juan 3:19, acá en primera de Juan, él le llama a esa actitud y a ese comportamiento de persistir, estar en tinieblas, de no venir a la luz, de amar las tinieblas, de refugiarse en las tinieblas. A eso le llama práctica del pecado, porque esas tinieblas allí es una vida desordenada. La gente puede hacer lo que quiera, comportarse como quiera, bueno, no teme a nadie, y allá son felices, aparentemente. A eso es lo que se le llama la práctica del pecado, no a un pecado en específico, sino a una vida de tinieblas. Y los que viven en tinieblas no practican la verdad, por eso es que no vienen a la verdad. Y aquí dice claramente entonces el versículo, Juan capítulo 3, el versículo 8, lo dice: la práctica de ese pecado de los que viven en tinieblas, ¿cómo le llama él acá? El que practica el pecado es del diablo. Así lo dice. Entonces, esos hombres que aborrecieron la luz por vivir en tiniebla,
Esos hombres que Juan dice allá en el capítulo 3, versículo 19, que es la condenación que viene al mundo porque ellos amaron más las tinieblas que la luz. Juan acá dice porque amaron más la práctica del pecado que venir a la luz, que caminar con Jesús, que caminar con Dios, que venir a la verdad. Y por amar esto ya tienen una posición. Entonces, los hijos del maligno tienen unas características y es que practican el pecado. Ellos aman más las tinieblas que la luz y aquí se les da un nombre y el que practica el pecado es del diablo, pero también en Romano dice porque la paga del pecado es muerte. Mejor dicho, ahí está, esa es una de las características. Miremos la segunda característica. Otra característica de los hijos del maligno: no hacen justicia de ninguna manera, más bien lo contrario, son malévolos y sin misericordia, no tienen misericordia de nadie y están muy llenos de maldad. Esa es otra característica de los hijos del maligno. Usted siempre ve a esa persona pensando mal y están solos y están pensando mal, hablando mal de los demás. Siempre ve a esa persona en amargura, inventando cualquier tipo de maldad, como dice la Biblia. Y usted dice, pero esta persona, ¿por qué es así? ¿Por qué tiene esos pensamientos tan feos? ¿Por qué siempre pensando mal de los demás? ¿Por qué siempre pensando en ruina, en maldición, en muerte, en destrucción? ¿Por qué siempre pensando en hacer daño, en la venganza? ¿Por qué siempre? Y usted dice, esa persona no me gusta. Claro, porque el que no es de Dios tiene unas características y esas son. Y si usted le aconseja bien, se ponen peores. Y si usted les reprende, cogen a odiarlo a usted. Es más, hay un versículo bíblico que dice, corrige al necio y te odiará. ¿Creen que eso es cierto? Póngase a corregir al necio, a su propio hermanito de la casa. Póngase a corregirlo demasiado y lo odiará. Pero cuando usted le corrige la necedad, dice que usted es un metido, que es una metiche, que es un metiche, que siempre allí metido, que si no tiene más que hacer, uy, qué fastidio, y así se refiere, corrige al necio y te odiará. Mira, amado hermano, aquí hay algo bien importante y vamos a leerlo. Entonces, la segunda está en el versículo 10. Vamos a leerlo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Una de las características de los hijos del maligno es que no hacen justicia. Ven que hay un error y pueden hacer justicia y más bien se mofan de eso, se burlan. Y hay personas que ven la maldad y apoyan la maldad, respaldan la maldad, respaldan la injusticia. Entonces, una característica de los hijos del maligno es que no hacen justicia. Vamos a mirar la tercera. La tercera está ahí mismo en el versículo 10. Y viene siendo, vamos a leerla, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del maligno, todo aquel que no hace justicia. Y acá dice la otra parte, que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, otra característica de los hijos del maligno es que no aman. No aman, no aprenden y no les interesa. Repito, no aman, no aprenden y no les interesa. ¿Ha conocido usted gente sin amor? ¿Sí las hay? ¿Cómo es una persona sin amor? Es un ser humano extraño. Porque uno ve un perro y uno dice, uy, sí, mire los animalitos cómo aman a sus amos. Hasta de un animal se refieren al amor. Ay, mire la gallina cómo ama al que se la va a comer. Hay gente que no ama. Y una de las características de los hijos del maligno es que no aman. Y más bien se expresan es como yo no soy oro para que todo el mundo me quiera, yo no soy plata para que todo el mundo me quiera, y más bien tienen como esos lenguajes así y andan en amargura, no aman ni se dejan amar, son egoístas. Así que es importante identificar esto para que cuando estos comportamientos estén en alguno de nosotros, nos detengamos y si realmente amamos a Dios, comencemos a anular estos comportamientos de nuestras vidas. Porque una gota de levadura leuda toda la masa. Entonces estos malos hábitos y malas costumbres van creciendo en la persona. Vamos a mirar también algo más. ¿Qué nos tiene el versículo 12? Vamos a leerlo. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano.
¿Y por qué causa lo mató? Pregunta, porque sus obras eran malas y las de su hermano, repitámoslo, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces, otra característica de los hijos del maligno es que son como Caín. Las buenas obras de los demás los hacen infelices a ellos y se llenan de envidia y de toda clase de maldad, incluso llegan a cometer homicidio por la maldad, por la envidia. ¿Ha visto usted persona envidiosa? ¿Los conoce? Hay muchos por allí que uno ya no sabe si compartir con ellos sus alegrías o no. Diga, porque son envidiosos. Si a usted le regalan una beca y cuenta, a eso ya les cae mal. Pero sí que le va bien, no, pues que si es que es de buena la bruja esta, les cae mal. Consigue un buen empleo y dice, oiga, pero Dios mío, ¿qué fue que se untó? Y esa comezón, esa envidia, diciendo, pero oiga, pero sí que le va bien de verdad. Pero no lo dicen para celebrar. Ahora ¿quién se lo aguanta? Ahora ¿quién se la aguanta? Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Y si le dieron su buen trabajo? ¿Cómo así que quién se lo aguanta ahora? O sea, ¿a qué le temen? La envidia. Y si usted ya vestía mal y comienza a vestir bien, no a maltratar a nadie, sino a vestir bien, a verse bien bonito, a arreglarse el cultiembre, el cutis, pues, y todas esas cosas. Es que yo leí por allá curtidora no decía de piel, sino de cuero, ¿no? Pero bueno. La gente comienza a hacerse los ajustes y a ponerse bonito y a perfumarse bien bueno. No maltrata a nadie, es más, coge a saludar porque ya su vida ha cambiado, se siente mejor y eso le cae mal a otros. Ay, ahora mira, ¿quién se lo aguanta? ¿Quién se lo aguanta? Ahora cree que cogió el cielo, mírele cómo camina. ¿Cuál es el problema? Hay gente que no se alegra del bien de los demás. Si hay 5 compañeros y eligen uno y le suben el sueldo, le cogen rabia a ese. Y empieza la guerra. Ahora, si a usted lo contratan por 1.200.000, eso dice su contrato, ¿sí o no? Pero si al patrón por alguna razón le da por subir el sueldo a uno de sus compañeros que contrató por 1.200.000 y pagarle 3 millones de pesos. ¿Por qué razón? No lo sé, le cayó bien, quiere ayudarlo, pero le da ese sueldo. ¿Cuál es el problema de los demás? A algunos les cae tan mal que hasta renuncian, como si estuvieran siendo injustos con ellos. Y en ninguna manera le están pagando lo prometido por lo que lo contrataron. Pero la envidia, el mal de Caín está en ellos y los hace infelices. Otro mal que he visto, cuando una chica se consigue un excelente marido, inmerecido, según algunos, pero le llega, que la trata como una reina, como una princesa y le pone todos a sus pies y de ñapa es rico y le da el poder a ella. Eso le cae mal a otros, ¿o no es así? ¿Cae mal o no cae mal? Claro, le cae mal a la gente. ¿Cree que es que se van a alegrar, se van a poner felices? Dicen, vaya suerte la mía, ¿no? De ñapa me toca ver estas cosas. Y a veces le cogen rabia a esa persona. Por eso hay mujeres que hablan bonito de su esposo. Es el más lindo del mundo. Ay, me trata como una princesa. Es re chévere. Ay, no, yo lo amo mucho. No, yo no lo cambio. Yo me muero sin él. ¿Usted cree que está siendo bonito contándole eso a otra? Apenas se vaya. Ay, ¿qué cree que se consiguió? Pues mejor dicho, al príncipe, ¿qué? Tan feo que es. Apenas usted da la vuelta le tiran su vainazo bien pegado. O sea que usted no despertó nada bonito allí. O dirá, y que le da todo el sueldo, ya verá, espera un tiempito y verá, espera y verá. Eso no dura para siempre. Lástima que se le va a acabar esa gloria, muy pronto se le quitará esa sonrisa, espera y verá. Y empiezan a profetizar. Y bien atento y pasan 3, 4, 5 años, 10 años y su marido, sigue siendo el mismo hombre hermoso, lindo, precioso. No, ese hombre, me gané el cielo con él. Ahí sí ya rascan la cabeza. ¿En serio? ¿Eso sigue así? ¿No ha cambiado para nada? ¿Juicioso? Sí, el mismo. Y ya caen en confusión porque no lo creen. Y dicen, si a mí me llegara uno así, si el mío fuera así, el mío sí trabaja, pero no me da la plata, eso sí hace mercado, mejor dicho, me compró una casa, lo que los hijos quieren se lo dan, pero a mí no me da la plata. Ya allá es malo. El mal de Caín. No se alegra por el bien de los demás.
sino es que el bien de los demás lo incomodan, lo hacen infeliz, lo hacen caer en amargura y lo llevan a maquinar cómo puede destruir a esa persona que brilla más que él y que lo hace ver opaco. Pero es que Abel no opacaba a Caín en ninguna manera. Abel era Abel y hacía lo que hacía. Y Caín era opaco porque no hacía las cosas bien. Abel no es que lo opacaba, él se opacaba solo por sus malas obras, sus malas acciones. Pero en vez de reconocer que el problema está en él y debe cambiar, mira mal es al otro. Los hijos del maligno tienen esa característica. Entonces, algunos son como Caín, son como Caín, que las buenas obras de los demás le hacen infeliz a ellos, los hacen caer en amargura, los llenan de envidia y los llevan a maquinar maldad. Y algunos incluso piensan en que la gente se debería morir, que le pase algo, si es que ellos mismos no le generan la maldad. ¿Hay de esa gente en el mundo? ¿Y usted cree que son hijos de Dios? ¿Y usted cree que son gente linda y bonita porque tienen ojitos, piecitos y naricitas y se parecen los unos a los otros? ¿Cree que es que son personas de Dios? Pues no. Hay personas malignas que hay que evitar porque su naturaleza es maldad. Es maldad. Así que hay que tener cuidado. No he dicho que uno no puede tener un momento, ¿cómo se dice? De buen humor se dice. Usted puede tener un momento, sí, de buen humor y compartir un poco y reír un poco y sabiendo con quién lo hace, con personas que entienden y que saben que usted no está cruzando líneas. Pero es que esa no es una característica suya. No es hecho que seamos amargados, no. Estamos hablando de cosas muy malas que hay en las personas. Es más, por algo se mencionó a Caín. ¿Cuál era la característica de Caín? Ahí menciona una. Dice, no como Caín, que era del maligno. ¿De quién era Caín? ¿De quién era Caín? Del maligno. O sea que sí hay gente del maligno. Y Caín era del maligno. ¿Y qué característica tenía? Porque estamos hablando de las características. Y antes de matarlo dice algo importante. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? O sea que antes de matar a Abel, ¿qué observaba Caín en Abel? Obras buenas. ¿Y cómo eran las obras de Caín? Cuando la Biblia habla de obra, es una acción, claro, una acción. Y era mala, o eran malas las acciones de Caín. ¿Pero por qué tienen que ser malas? ¿Por qué no se equivoca en una y el resto lo compone? Pero en realidad sus acciones eran malas. ¿Y las de su hermano? O sea que sí se pueden hacer cosas buenas, correctas, justas, para ganar el nombre de justas. Está en la capacidad de la persona. Pero para hacer cosas correctas, justas, Dios tiene que estar allí. Los principios del Señor tienen que estar en esa persona. Pero si eran hijos de un mismo padre terrenal, Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, ¿por qué eran tan diferentes? Porque en el mundo espiritual Abel era cercano a Dios y los principios, y Caín rechazaba a Dios, hacía su propia voluntad, y el enemigo engendró en él la maldad. Porque cuando no hay lugar para Dios en un corazón, el enemigo engendra la maldad, y claro que sí lo hace. Mire, cuando uno está sin Dios, uno sí maquina maldad. Usted puede coger una roca así, ay, ahora le arroja esa roca al techo del vecino. Y algo le dice, tírela, pero salga corriendo. No se vaya a dejar ver. Y usted la tira. Pero si usted tiene a Dios en su corazón, usted dice, ¿cuál roca? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cuánto habrá sufrido para poner esas tejitas allí? Y como si uno estuviera lleno de maldad, le va a coger la casa a piedra. Eso no se hace. O sea, algo lo reprende. Ahí se nota la diferencia de quién está ministrando esa vida. Los que son del maligno, es fácil robarle a usted lo que usted tiene. Los que son de Dios dicen, no, Dios me libre. Esa persona cuánto se sacrifica para conseguir sus cositas para que otro venga a llevárselas. No. Entonces, una característica de los hijos del maligno es que son como Caín. ¿Y Caín era de quién? Del maligno. Y mató a su hermano. O sea que una característica de los hijos del maligno es que son homicidas. O sea, con facilidad quitan la vida, hacen daño y profundo y no les importa. ¿Podría un hermano
quitar la vida de su otro hermano, literal, sí. Y el problema es que no sucedió solo con Caín, eso ha sucedido puedo decir yo, desde que comenzó la historia, con más de 500.000 de personas han hecho eso, y eso que creo que me quedo cortico. ¿Cuántos hermanos quitan la vida de su hermano? En mi propio pueblo soy consciente de un hermano que invitó a su otro hermanito. Ellos eran unos ladrones extraños, eran ladrones pero no andaban, ¿cómo se dice?, degenerados, vestían mejor que toda la gente del pueblo, las mejores zapatillas, los mejores pantalones, camisas de marca, gorras de marca, relojes. Esa gente andaba envidiable. Entonces, lo que pasa es que hoy hay ladrones que usted ve muy degenerados, que son los que están en las calles deteriorados, los que rapan, cosas así. Hay otros que usted se estrella con ellos porque son tan cultos, tan educados, y ellos tenían como esa tendencia. Y usted no los veía maltratados, pues, y no trabajaban. Siempre limpiecitos, bien motilados, bien elegantes. Y una vez uno de ellos, entre ellos hicieron un robo, y el uno invitó al otro a la orilla del río. El menor invitó al mayor. Y como era su hermano, lo siguió. No sé si iban a repartir allá, pero lo asesinó allá, y allá en la orilla del río lo encontramos. Allá estaba tirado, bien bonito, bien vestido, así como les gustaba andar. ¿Quién le quitó la vida? Su propio hermanito, para quedarse con todo lo que los dos habían hecho. Así que no solamente fue Caín, hay gente que tiene esa capacidad de cometer homicidio en su propia sangre. Pero ¿qué los lleva a esto? Sus malas obras, sus malas acciones. Pregunta: ¿los que son como Caín matan solo al que es justo o también puedan asesinar al que es injusto? Porque la maldad está en ellos. Y él no discierne muchas veces si es bueno o es malo, simplemente mira lo que le conviene y comete la acción. Pero también ese es el otro lado del espíritu maligno de Caín. O sea, no es que el espíritu de Caín sea malo, sino el que engendró en Caín. El otro lado es que si la persona es justa y correcta, aunque no tenga nada que ver con él, simplemente porque sus obras son buenas y la persona es alabada y celebrada y se mira con agrado y se reconocen sus obras, por eso se llena de maldad y también quitan la vida, para no tener ese tipo de conveniencia allí, o de competencia, mejor dicho, que siempre está opacándolos porque siempre hablando bien del de allá y ellos pasan desapercibidos, o si brillan, brillan por su maldad. Miren, amados hermanos, cuando hay un justo ante un injusto, el justo hace que el injusto se vea peor, porque las obras del justo se ven y brillan como el sol, y las del otro, aunque sean a media, se van a ver horribles. Pero si no hay nadie que brille, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pues el malo es malo y se verá normal. Pero cuando hay alguien que hace el bien y es correcto, resalta la maldad. La maldad se puede notar. Bueno, mis amados hermanos, otro ejemplo rápidamente. Son aborrecedores de lo bueno. Otras características de los hijos del maligno: son aborrecedores de lo bueno. Miren su Biblia, el versículo 15. Dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en sí. Entonces son aborrecedores de lo bueno, incluso de sus propios hermanos. Los hijos del maligno son así. Tremendo. Y se asombra uno. Mire que a veces en la familia sucede esto. Hay personas, hermanitos, que aborrecen a su hermano porque le va bien. Y me asombra, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ahora bien, esto también lo podemos llevar al contexto espiritual acá en la iglesia. ¿Será que hay evangélicos que aborrecen a otros cristianos? Se puede dar, porque el problema no es el evangelio, es el corazón de las personas. Pero la persona viene de afuera y nunca ha sido evangélica real, pero puede habitar entre el cristianismo, pero es del maligno. Caín y Abel eran hijos de un mismo padre, andaban en un mismo ambiente, pero no eran hijos del mismo Dios. Terrenalmente Adán y Eva, pero del cielo eran diferentes.
¿Puede pasar en una iglesia que pasen 10, 15 años y hayan hijos del maligno allí? ¿Será posible que en 4 años hayan hijos de maligno en una congregación? Por eso es que la gente dice, pero es que esa no es evangélica, ese no es evangélico. Pero la gente, ¿por qué dice esto? Porque es que algo notan maligno en las personas que no es de Dios. Y usted diría, no, pues si es así, ¿para qué va? Esos son problemas que se salen de nuestras manos. Ellos les gusta ir, les gusta, pero eso no quiere decir que su corazón sea correcto o que sean justos. Y hay personas que aborrecen a su hermano. Eso no debe suceder entre los cristianos. Los cristianos no deben aborrecerse entre ellos, porque el que lo aborrece, ahí está Caín, que aborreció a su hermano y lo llevó a la muerte. Pero ¿se puede detectar y notar cuando alguien aborrece? ¿Y por qué nadie hace nada? Porque nadie quiere correr el peligro de irle a decir a esa, oiga, pero usted por qué aborrece a la gente, usted por qué se cree superior, nadie quiere correr como ese riesgo de hacerse odiar al corregir. Pero sí sucede que hay personas que aborrecen a los demás. En su manera de hablar usted nota que aborrecen a los demás. En las acciones aborrecen a los demás, en el trato aborrecen a los demás, literalmente los aborrecen. Esto es del maligno. Porque cuando un hermano se siente aborrecido, siente que lo están matando. Cuando usted siente que le desprecian, que le hacen el feo, que no lo quieren, como que no quieren que usted hable, como que no quieren que usted sea parte del asunto, y la gente siempre se incomoda con usted, y usted nota, bueno, pero si yo no estoy haciendo malo, en ocasiones usted no está haciendo nada malo, simplemente le aborrecen. ¿Les cae mal? Entonces, hay que tener cuidado. No podemos aborrecer a nadie. Pero si ese mal está en usted, al menos identifíquelo y renuncie a él y diga, esto no es de Dios. Porque el que aborrece a su hermano es homicida. Es igualito que Caín. ¿Por qué? Porque si somos hijos de un mismo padre, tenemos abrazada una misma fe, creemos en la misma doctrina, buscamos al mismo Dios, ¿cómo es posible que nos aborrezcamos? No se debe hacer. Algunos dicen, ay no, juntos pero no revueltos. ¿Ha escuchado eso? Juntos pero no. ¿Y qué tal si juntos y revueltos un poquito también? ¿Usted cree que las ovejas son juntas pero no revueltas? Si están en un mismo redil, en un mismo corral, están juntas y revueltas a la vez. Pero ese juntos pero no revueltos, ¿eso es por bien o hay algo raro allí? Seamos honestos. Cuando esa frase se dice, ¿por qué se dice? Porque algo hay en su corazón. Y ese junto es, sí, charlamos, compartimos, el saludo, pero amigos no. Eso es lo que quieren decir. Juntos, pero no revueltos. Pero como lo dicen de una manera tan diplomática, uno no le presta atención a eso. Es más, uno dice, sí, está bueno, juntos pero no revueltos, sí. Y ese no revuelto es que le dice a la persona, un momento, usted allá. Sí, estamos aquí todos, pero usted allá, usted allá. Sí, aquí estamos juntos, pero en mi mesa no se sienta. Juntos sí, pero a mi casa no lo invito. Juntos acá sí, pero allá no. Eso es junto pero no revuelto. ¿Algún día ha dicho esa frase? ¿La dijo por ignorancia o sabe lo que está diciendo? Yo creo que el que la dice sabe lo que está diciendo. Y algunos entendemos rapidito. Sí, juntos pero no revueltos. Eso usted siente un golpe en el corazón, así como que, uy, ya me dijeron que ojo, que yo no voy a ser parte de ellos. Aunque estemos trabajando juntos, no voy a ser parte de su rol. Ahí ya lo están, ¿cómo se dice? Excluyendo a usted. Y eso se siente mal. El que aborrece a su hermano es homicida. ¿Qué es aborrecer? Y eso es más allá solamente de no querer. La gente se siente, mejor dicho, feo con el otro, si le ve, si le escucha, si le habla, todo le cae mal. O sea que esto es algo horrible, aborrecer. Cuando la persona aborrece, se le daña el día. Entonces, el que aborrece a su hermano, diga, es Caín. Es un Caín, porque dice que el que aborrece es un homicida.
¿Y Caín qué hizo? Mató a su hermano. Gloria a Dios, entonces ellos son como Caín. Eso está en el versículo ¿qué? 15. Vamos a mirar otro punto que me parece muy interesante y es importante abordarlo. Son faltos de misericordia y duros de corazón ante las necesidades de los demás. Otra característica de los hijos del maligno. Faltos de misericordia, duros de corazón ante las necesidades de los demás. ¿Qué es una persona falta de misericordia? Que a usted lo ve caído, lo ve mal, lo ve sufriendo, lo ve pasando trabajo y la persona tiene con qué socorrerlo, como decimos nosotros, y no lo hace. Tiene comida suficiente y sabe que usted se acostó sin comer y que tiene hijos, tiene familia y que no ha conseguido, y aunque busca trabajo no le ha salido, y tienen hasta de sobra, hasta para botar a la basura, y no le comparten porque no tienen misericordia. Hay gente que dice, así como yo sufrí, que sufran también. Así como yo luché lo mío, que lo luchen también. Eso se está dañando, bótelo. Que déselo. No, no le dé nada, que luchen también como yo luché. ¿Se ha notado que hay gente así? Sí, hay gente así. Hay personas así. Hay personas que lo que les sobra lo dañan, lo contaminan si es alimento, pero no lo dejan para que le sirva a otro. Diga, esos son del maligno. No quieren a Abel. Yo a veces me pregunto, ¿qué satisfacción sentía Caín cuando pensaba en Abel y decía, debe morir? ¿Qué le pasaría a su corazón? ¿Será que con pensar en debe morir se llenaba de felicidad y los ojos le brillaban? ¿Es posible? Porque esa era una solución a su problema. Y no podría pensar en mi hermanito con el que crecí, luchador, buena gente, chévere. Qué orgullo de tener un hermano como ese, aunque yo sí soy una persona distinta, pervertida, sin principios, pero qué orgullo mi hermano. No. O sea que pensar en el mal que le hizo lo llenaba de satisfacción, buscó la oportunidad, él sentía que la vida le cambiaba, respiraba más profundo, se sentía realizado, sentía paz, tranquilidad, porque decía, si yo hago esto, wow, y por eso lo hizo. ¿Qué pensará mi mamá? ¿Cómo se sentirá mi padre? Y pobre mi hermano inocente, ¿por qué tiene que pasar por el mal, por el dolor, cuando él no se busca eso? Menos por la mano mía. Debió haber pensado así, pero no, lo hizo él mismo. Increíble, pero sucede. Hay padres que dicen, yo no le voy a dejar nada a ningún hijo, lo voy a dejar al Estado, lo que no me pueda comer lo dejo al Estado. Y se dice que es malo, es perverso, es mala, uy, no, tiene el diablo adentro. Yo no digo que el diablo esté adentro. Es dueño de lo que adquirió y hace con ello como quiera. ¿O no es así? Y si se quiere comer todos sus bienes antes de morir, no fue que se reventó para conseguirlos. ¿O no es así? Es que cuando mi papá muera me quedo con el carro y yo con la casa. Uy, sí, y yo con la finca. Y si Dios le da vida, él dice, vendo la finca y me la como. Vendo ese carro porque yo no puedo manejar y me como mi plata. Y como me estoy muriendo, vendo esta casa con el convenio de que me dejen vivir aquí hasta que muera, pero que me den tanta plata. Y se come su plata también. Entonces fue malo, se comió todo antes de morir y no le dejó nada a los hijos. Bueno, ahí hay maldad. ¿Hay maldad, sí o no? No hay maldad, es suyo. Pero él le dice, no, yo voy a dejar lo que no me coma, se lo dejo al Estado. Dice, ahí sí hay maldad, pero hay que mirar por qué lo dice. ¿Por qué va a hacer eso? Porque hay hijos que en toda la vida no aparecen. Y cuando ya la persona ya está en las últimas, aparecen. Incluso hay unos que le han ayudado a morir. ¿No han escuchado los casos? Hijos que desaparecieron a sus padres para heredar. Esposas que desaparecieron los esposos para cobrar un seguro. Lo mismo han hecho algunos esposos. Hay maldad. Mira, amados hermanos, entonces, el que aborrece a su hermano es un homicida. También son faltos de misericordia alguno, el versículo 17. Léalo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad
y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? O sea, los hijos de Dios no hacen eso. Eso solo lo hace alguien que está lleno de maldad. Alguien que tiene y ve al otro pasar necesidad y dice, y cierra su corazón. O sea, el corazón está abierto, pero cuando ve la necesidad lo cierra para que esa persona perezca y guarda lo suyo. Ahí no está Dios. Esto no es de Dios, es lo que dice la Biblia. Amados hermanos, en la iglesia primitiva compartían los unos con los otros con alegría y sencillez del corazón. Compartían. Así que la modalidad de que todo lo que Dios me da es para yo ocultarlo de los demás, mire, sí es suyo, pero lo que la Biblia está diciendo es que si usted ve a alguien pasar necesidad y usted tiene, no cierre el corazón. Es más, si no tiene, tampoco lo cierre. Haga lo que pueda por la persona. Y hay gente muy linda, tiene 3 libras de arroz y dona 2, porque saben que con una comen, pero la familia de allá no. Hay gente así. Hay personas que hacen un mercadito y lo dividen y le llevan al que le ve que tiene necesidad. ¿Se imagina usted hacer un mercado de 2 millones y va a llegar el que tiene necesidad que usted sabe que tiene? Y usted dice, uy, esconda todo eso porque si esta persona ve eso, me imagino que toca darle. Si usted lo dice porque sabe que tiene necesidad y al ver eso su corazón va a sufrir y usted en vez de decir, oiga, no importa que mire, le damos un poquito, manda a esconder las cosas, ¿cómo morará el amor de Dios en él? ¿Podrá estar Dios en ese corazón? Hay gente que esconde los alimentos para no dar. Y hay gente que aguanta hambre hasta que el otro no se va porque no le gusta dar. En alguna ocasión sucedió algo extraño. Estábamos con un hermano, fuimos a visitar a unas personas. Eso duramos como 2 horas en charlas y compartiendo el más de bueno. Se acabó la charla y duramos ahí un buen rato. Y eso se veía como maluco, como no sé qué fue por qué razón tuvimos que volver. Y no demoramos en regresarnos y esa mesa estaba a reventar de comida y eso se vio tan feo. Unos platúbelos eso estaba buenísimo. Y uno entendió, y que estaban esperando era que nos fuéramos para ponerse a comer. Ahora, listo, es su comida. Pero la pregunta es, ¿por qué eso no se le olvida a uno? No. No teníamos hambre, no, sino que esa escena, ¿por qué no se olvida? Se ve raro, ¿cierto? O sea, estuvimos y nada, y dimos la vuelta y ya esa mesa a reventar de comida y todo. Y dice uno, uy. Bueno, hay personas así. ¿Las hay o no las hay? Sí, las hay. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque esos son problemas del corazón y son posiciones que ya se tienen y que muchas veces no las identificamos y no son de Dios. No son de Dios. Ahora, si usted no tiene ninguna de las que dimos de los hijos de Dios, entonces es porque pertenece al bando de acá de hoy, el que estamos hablando hoy. Pero si tampoco se identifica con esta, entonces ¿usted qué es? No me va a decir que es neutro, frío o caliente. Hay personas que no reconocen su error. Hay personas que no reconocen el mal que hay en ellos. Hay personas que son injustas y creen que el injusto es otro. Hay personas que actúan mal y creen que es culpa de los demás. Hay personas que se están equivocando todo el tiempo y le echan la culpa a los demás de sus errores. Y nunca ven hasta que alguien les aterriza y les hace entender que ellos son el problema. Yo no creo que Caín se haya considerado el del problema. Yo creo que él miraba a Abel como un problema. Mira el que está a su lado, por favor, ahí que nos están durmiendo. ¿Quién cree que es el del problema, usted o él? Al menos sean humildes y digan, el problema es mío. Ahí les colaboro. El problema es mío, hermana Magdalena. Así se siente mejor la situación, ¿cierto? ¿Sí ve que así no peleamos? Porque así nos gusta. Gloria a Dios. Si dice el problema es tuyo y mío, ¿por qué? Ahí sí, entonces el problema es mío. Bueno, vamos a identificarnos cada día más. Lo importante, amados hermanos, esto es doctrina, esto es para nosotros saber con quién nos vamos a juntar.
y también para nosotros conocernos a sí mismos y saber qué comportamientos tenemos que no son de Dios. Porque el día que Cristo venga, esto será muy importante. Los hechos hablan por sí mismos de las personas. El que ella teníamos una charla en la casa con mi esposa, bueno, y nuestros hijos. Estábamos hablando de algo que nunca se aclara. Decíamos, si a mi esposa le dan 5 millones de pesos y le dice, mire, tome esto para que haga mercadito con su esposo y bueno, y la pasan bueno en este tiempo, pero ella recibe los 5 millones y nunca me dice, pero compra mercado y cosas que ella quiere. La pregunta es, ¿se los cogió o no se los cogió? Eso es lo que estamos hablando en la casa. No se los robó. Pero resulta que 7 años después nos encontramos con la persona que se lo dio y dice, oye, pastor, ¿y qué hicieron la vez pasada con los 7 millones de pesos que mandé con su esposa para que usted los distribuyera? Yo digo, ¿7 millones? No, hermano, usted está equivocado. Sí, hombre, yo le di a su esposa 7 millones para que ustedes dos. No. ¿Qué va a pensar esa persona? Ah, entonces, ¿se los robó o no se los robó? Ahí se las dejo para que lo piensen. Ahí duramos un buen rato en la casa con ese tema. Mire, si a usted le dan algo con otra persona juntos y usted coge y compra alguito y le da para que pruebe o que coma, pero usted nunca le dice, nos dieron 100 millones de pesos a los dos y usted se queda todo con ellos, usted sí se los robó. Que porque compró una gallina y le dio una presa, entonces ¿qué? Se los robó. Para calmar la conciencia. Bueno, pero ¿puede uno caer fácil en esa? Yo no le digo, pero le llevo un regalo. Pero el día que la persona que dio se encuentre con los dos, ¿cómo queda el que supuestamente no robó, pero invirtió? ¿Cómo queda? Como ladrón. Queda como ladrón. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Andar con la verdad. Yo me sentiría muy mal que yo le ayude a mi hijo, él ganándose 5 millones y yo ganando nada, y yo cada que tengo una, coja a mi hijo 30, 40, 50, coge estos 100, porque él me dice que apenas gana 800 y yo ganándome 300. Y después descubro que se gana 5. Es que con solo no ayudarle no resuelvo el problema. El daño es tan grande que uno quisiera hacer algo más, pero ya no se puede. Entonces, los hijos de Dios no podemos andar en ese tipo de comportamientos, porque el maligno se apodera de ellos. Una maldad lleva a otra, una mentira lleva a otra. Claro que sí. Llegan a buscar a Duyen y le dice a Zaira, dígale que no estoy. Y Zaira dice, mi mamá no está, listo. Se va la persona. Y cuando se encuentren con Duyen y le diga, oiga, yo estuve en su casa y no la encontré. ¿Dónde estaba? Ah, no estaba. Ya son 2 mentiras. La que mandó con la niña y ella le toca sostenerla. Y si Alejandra se enteró y le dice, oye Aleja, yo fui ayer a buscar a tu mamá y no la dice Aleja, mi mamá no estaba. 3 mentiras. Y luego el esposo, no, yo no sé dónde estaba, pero ahí no estaba. 4 mentiras. Y ya les toca sostenerla hasta el final. Amén. O sea que una maldad lleva a otra maldad. Concluyo de esta manera. Los creyentes en Dios, los que aman a Dios, los que hemos nacido de nuevo, amados hermanos, no debemos andar en estas cosas y debemos identificarlas para evitarlas. Para evitarlas, porque esas son las características de los hijos del maligno. ¿Son muchas? Sí, y faltaron. Así que ¿cuántos hijos del maligno andan por allí? Muchos. Así que hay que tener cuidado. No todo lo que brilla es oro. Le invito a ponerse sobre sus pies. Y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Pero usted tiene familia.
Y el hecho que sean su familia no quiere decir que todos son hijos de Dios. Es difícil decirlo, pero en la familia pueden haber hijos del maligno. Puede ser el propio padre de uno, la propia madre, el propio hermano. Pero uno en la familia no va a mirar eso nunca casi, ¿cierto? Uno va a mirar es que mi papá tiene problemitas, mi mamá es medio rebeldona, mi hermanito es medio jodido, y todo lo disminuimos y lo aceptamos. Pero tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque un hijo del maligno no discierne entre familia o extraño. Es más, Caín mató a su hermano. Y por eso muchas veces caemos. Vamos a darle gracias al Rey, y usted va a identificar personas que le rodean, que usted sabe que no son de Dios y que tiene que evitarlas. Pero también va a identificar personas que usted aborrece, y la Biblia dice que si usted lo hace, usted es un homicida, y usted le va a pedir perdón a Dios y va a dejar de aborrecer a su hermano. Eso hay que hacerlo. Yo sé que son mujeres, pero si hay alguna Caína, entonces Dios le dio oportunidad a Caín de arrepentimiento y le habló. Dios se dirigió a Caín. Así que si hay alguna Caína, hay oportunidad. Y si algún Caín, también. Vamos a orar. Pero sí, revise su corazón para dos cosas: para hacer cambios y para pedirle a Dios que le ayude a ser libre. Y también para darle gracias a Dios si usted siente que está haciendo lo correcto, porque Dios está en su corazón. Padre Dios, te damos gracias en este día por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hemos venido a recibir aquí de parte tuya la bendición, Señor. Bendito sea tu nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y ella penetra nuestros corazones. Y muchas veces, Señor, hay personas que hemos dejado atrás porque no deben de estar a nuestro lado. Pero hay personas que también ponemos a un lado simplemente porque no nos agrada. Y tú dices hoy que no debemos hacerlo, menos entre hermanos. Hoy nos has dicho, Señor, que si tenemos tu bendición, no la ocultemos, Señor, del que tiene necesidad, sino que podamos más bien compartir como personas que tienen el amor de Dios en su corazón. Ayúdanos, Señor, a erradicar la envidia de nuestro corazón, las malas obras, Señor, porque la envidia, Señor, y las malas obras nos llevan a cometer toda clase de maldad. Limpia el corazón de tu pueblo para que tus bendiciones se reflejen más y más entre los creyentes, Señor, y que cada día más podamos ser ministrados por tu poder, soberano Señor. Gracias por la salvación y por todas las bendiciones, Señor, que nos has regalado en este tiempo. Gracias por cada hermano aquí presente, cada hermana, Señor, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo sea ministrando los corazones ahora, limpiándolos desde adentro, Señor, quitando todo tipo de maldad, todo lo que aún es impuro, Señor, que gira alrededor de nuestra vida o dentro del corazón. Padre, seas tú obrando por medio de esta palabra en nuestras vidas, Señor, y que de aquí en adelante la gloria de Dios se refleje y se manifieste en nuestros corazones. Y que podamos seguir firmes en estos tiempos. Gracias por el día de hoy, Señor. Amén y amén.